Genial, pues nada, estaba comentando con Chico un poco la iniciativa, era contar, Guay. ¿no? Pues historias, más allá pues de lo que yo suelo contar a nivel personal o profesional, por lo que veo en consulta, y ver, ¿no? Que cada persona al final puede tener una relación con la comida diferente, un proceso diferente, que todos son totalmente válidos y que yo creo que es necesario, ¿no? Que también se conozcan porque nos pueden ayudar a muchas personas. Entonces, nada, darte las gracias por estar aquí y entonces empezamos, ¿vale? Un poco también lo que estaba comentando en los directos estos días Sí. era que también está relacionado estas historias en directo y la relación con la comida con el entrenamiento que voy a dar comienzo el lunes de Datum Mismo en tu relación con la comida, que está muy relacionado con el autocuidado, que hablaremos también un poquito sobre él y es en lo que más hincapié hago normalmente, tanto en redes como en la consulta. Así que nada, pues empezamos y os presento a Conchi. Conchi es nutricionista, por lo que estuve viendo de su formación, hizo el máster en clínica de endocrinología, especializada en deportiva. También hizo el máster en TCA, trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Y trabajas actualmente en Coruña, ¿verdad, Conchi? Vale, genial, Sí, sí. Pueden verme presencial, también online. perfecto, Eso muy me bien. pueden Pues entonces, preguntar si te después parece, si quieres también. añadir algo más, tú añade, ¿eh? De la formación o lo que sea. Yo más o menos lo que he visto. En Genial, principio, perfecto. Pues vamos a suficiente. empezar entonces. La pregunta con la que suelo iniciar, y yo creo que cada persona la va a definir de una forma diferente, ¿no? Y que por eso también es curiosa seguir preguntándola, es ¿qué significa para ti tener una buena relación con la comida? Esa pregunta es lo que te decía por privado. Me gusta mucho la serie que estás haciendo porque cada persona sí que puede definirla de una forma diferente. Por ejemplo, yo misma incluso en mis publicaciones a veces la defino de formas diferentes. Y es más, creo que ahora mismo, teniendo la oportunidad de hacer una definición un poquito más larga y de matizarla, creo que voy a dar otra Qué diferente bueno. a las que tengo en esos posts. Y, y creo que es en realidad con la que más a gusto estoy. Y sería decir que para mí una buena relación con la comida sería comer lo que, cuándo, cuánto, cómo, dónde. Y ahora dos cosas importantes. Me apetece y me hace sentir bien. Las dos cosas. Porque si nos vamos a lo que sería dietoterapia, incluso el real fooding o todos estos movimientos, a lo mejor se centran en el me hace sentir bien, es saludable. Y cuando parece que por redes hablamos de buena relación con la comida, parece que nos quedamos solo en el me apetece. Y yo creo que en realidad está más bien en un poquito esa intersección, porque, por ejemplo, de postre, yo puedo tomarme en una buena relación con la comida tranquilamente una, dos, tres galletas, la cantidad que a mí me satisfazca y me haga sentir bien porque no me siento después pesada o empachada y no tengo la necesidad de a lo mejor tomarme todo el paquete o alimentarme solo a base de galletas. Esa intersección, porque además cuando yo digo eso de me apetece y me hace sentir bien, es como decir escuchar a mi cuerpo y también a mi mente, que en algún punto los dos están de acuerdo y es comer en función de eso, de mí misma, de mi cuerpo y de mi mente, no de lo que está socialmente aceptado, lo que dice un papel, lo que me diga una aplicación de contar calorías. Y eso puede incluir mil formas de comer, desde el comer por necesidades fisiológicas y de nutrientes, hasta el comer pues por conveniencia. Por ejemplo, al igual que yo a lo mejor hago pis antes de salir de casa, pues si sé que después voy a estar ocupada o no voy a tener oportunidad de comer, a lo mejor como ahora, sin hambre. Incluye el comer por placer. El ser humano hace muchas cosas que podrían ser funciones vitales. Por ejemplo, la reproducción es una función vital. El ser humano puede tener sexo tranquilamente por placer. Puede ser por experiencia. Al igual que voy a visitar los monumentos de un país, pues cojo y a lo mejor quiero probar esa gastronomía de ese país. Puede ser incluso comer emocional, porque parece que está muy bien visto que cuando tú estás con una emoción difícil cojas y te vayas a dar un paseo, pero no que cojas un trozo de chocolate porque a ti te calma. Y ambas dos pueden estar bien si son una de muchas herramientas y si sabes que a lo mejor gestionando esa emoción puede estar bien gestionarla en ese momento, pero que no estás atacando la causa, y ambas pueden estar mal, lo mismo, si son la única. Si yo me paso el día paseando, porque es mi forma de gestionar emoción,
pues uno, voy a desatender el resto de planos de mi vida y dos, pues pasarse andando las 24 horas del día, aunque mole después subir la captura a redes sociales de 50.000 pasos, pues Totalmente, o tampoco sea, va me a ser parece que lo has lo explicado más súper óptimo. bien y lo que, con el resumen que me quedo es esa coherencia, ¿no? Entre mente, cuerpo y valores, ¿no? Porque también es un poco en consonancia con esos valores que cada uno tiene de sí mismo y de todos los ámbitos, ¿no? Que necesita satisfacer a nivel emocional. Me parece muy buena. Genial, genial, Conchi. Pues muchas gracias por explayarte, porque es lo que decías, ¿no? Tengo varias definiciones en el perfil, Por pero ahí, me gustaría pues saber un poquito más y ha sido buenísimo. Genial, Conchi. Muchas gracias. No, pudiendo no, y está explayarme, me súper quedo con clara esta además, definición. así que muchas gracias. Bien, y ahora metiéndonos un poquito más a nivel historia personal, ¿vale? ¿Cómo ha ido evolucionando en tu caso la relación que ha tenido, o sea, la comida, ¿no? Toda la relación con la comida a lo largo de tu vida. Pues de pequeñita, yo podría ser perfectamente un ejemplo de una niña con una relación maravillosa con la comida, una familia que me educó para nada, cultura de dieta, nada, ni cosas con el cuerpo, ni nada. Una relación totalmente sana con la comida, con mi cuerpo. De hecho, yo era una niña que iba al colegio y en el cole comíamos temprano y además era comida un poquito tipo menú infantil, fácil de comer, tal. A mí también me gustaba, pero lo veía más como a lo mejor, como además ya entre todos los niños había eso de que nadie dice, pero que todos hacemos de comer poquito para irnos a jugar, yo llegaba a casa con hambre. A mí no me convencían con un bocata. Yo me comía a las 5 de la tarde lo que habían comido mis padres, ya fuesen lentejas, cocido, tortilla o lo que fuese. Y así estábamos hasta que de repente a los 12 años pues caí en una depresión. Fui una niña difícil, desde pequeñita muy, muy sensible, pero a la vez que muy sensible yo todo me lo callaba. No comunicaba mis miedos, mis sentimientos y ya te digo, era una niña que sufría muchísimo por dentro y que nadie lo veía, hasta el punto de ver un peluche mal colocado y yo tener que colocarlo porque pensaba que estaba sufriendo el peluche. Locuras así. Pasé por diagnósticos de estrés postraumático con el sueño porque no dormía casi nada, de TOC, de mil historias y a los 12 años pues al final la cosa reventó porque hasta los 12 años yo Con aguantaba mucho y sufrimiento, sonreía y era la pero niña había buena y esa perfecta para paridad, todo. ¿no? Y a los 12 pues ya no pude aguantar más y aquello debutó en depresión. Con la depresión perdí el apetito y pues empecé a comer un poco menos. ¿Qué pasó ahí? Al principio no pasó absolutamente nada, simplemente pues perdí un poco de peso, tal. Ni siquiera recuerdo si tuve refuerzos positivos por perderlo o no, porque yo no tenía desarrollada la corporalidad ni tenía nada que ver con eso. Pero sí que el pediatra y mis padres, cuando la cosa seguía cayendo, se empezaron a preocupar. Y entonces la comida ahí pasó a convertirse en un campo de batalla. Era como yo me siento mal, me estoy queriendo morir, os estoy diciendo que no tengo motivos para vivir, que me quiero morir y simplemente me estáis diciendo que coma. Yo me sentía como pues un saco en el que meter comida y punto. ¿Qué hice? Decir, no voy a Al comer. final, todo ese sufrimiento Mm, emocional, ¿no? Donde me más quiero morir. No me necesitabas ese escuchaba. apoyo, se traspasó a la comida, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? La comida es el síntoma, pero realmente el problema es toda esa gestión emocional que necesitamos trabajar, ¿no? Al principio era esa batalla, el arma que yo jugaba en la batalla, pero ahí con la inanición y con todo ya se despertó lo que es la respuesta de la anorexia y ya se convirtió en ese momento en el que yo no tenía ningún sentido en mi vida, pues de repente el no comer y comer lo mínimo posible se convirtió hasta en emocionante. Yo me despertaba todas las mañanas y ya tenía un objetivo, ver cómo conseguía esconder comida, ver cómo conseguía engañar de que había comido sin haber comido, ver cómo conseguía comer menos. Entonces ahí sí ya se convirtió en algo más grande, se me hizo muy grande la pelota. Y, y así fue como al final pues mis padres buscaron ayuda, entré en un centro especializado de tratamiento, ahí me volvieron a hacer comer y pasé
de batalla al sentido de mi vida el no comer, pasó a pues un comer mecánico. Era como un trabajo más. Me acuerdo que mi madre decía que me ponía a comer y me cambiaba la cara. Además era a la hora, con la rigidez del menú y todo lo que fuese, y era un trabajo más, una cosa que hacía. Desde Y me la daba igual lo que me obligación. pusieran delante. También recuerdo alguna vez que a mi madre de salirle la comida mal o que darle pues, una patata medio cruda o lo que fuese, pero era la hora y yo me la comía y me da igual que estuviera bien hecha o no, simplemente ese trabajo. Me recuperé y, y después se fue como suavizando un poquito esa relación con la comida y digamos que empezó a interesarme, porque mirando un poco atrás veía que había sido como un poco mi medicina. Y como también me apasionaba en realidad todos los temas de salud, del cuerpo humano, tenía claro que iba a ir por la rama de ciencias de la salud. Y ahí fue una decisión difícil, porque, claro, teniendo nota me animaba a la medicina, pero a mí eso de la nutrición me seguía llamando la atención mucho porque me había curado y a la vez yo quería entender cómo y por qué y todo. Me metí a nutrición y ahí la relación volvió a cambiar porque aparte a base de estudiar el metabolismo y todo lo que fuimos estudiando de la carrera, realmente lo que más me gustó fueron las asignaturas de fisiología y de todo lo que tenía Ujú. que ver casi de la rama de medicina, pero un poquito acotado a nutrición. Ahí me di cuenta de que no era blanco o negro, de que había grises. Pero todavía no terminó ahí la evolución, sino que la carrera, de hecho, si te fijas, tanto el grado superior en dietética, grado en nutrición humana y dietética. Hablan de nutrición, de dietética, pero la alimentación, después me fui dando, y esto a base de vivir, de caerme, me di cuenta que la alimentación es mucho más. Si la nutrición y la dietética son la escala de grises, la alimentación es que son todos los colores. Alimentarse es mucho más que todo eso. Entonces, pues más o menos ahí ha ido evolucionando hasta lo que dije en la primera pregunta, Justo. que sería para Joder, que al mí final fue pues como un esa proceso relación con la comida. de autoconocimiento y de conocimiento, ¿no? De todo el tema de la alimentación con sí. Y que es eso, que jo, al Sí, final muchas veces nos encontramos con personas, ¿no? Que han estado, pues como decías antes, ¿no? En ditoterapia, con muchísimas dietas, han estado, ¿no? En diferentes procesos, pensando que simplemente si cambian el cuerpo van a conseguir, ¿no? Pues estar mejor, estar más satisfechas, etcétera, pero al final lo que encuentran es que todo eso se sigue perpetuando, ¿no? Entonces al final es todo mucho más amplio e integral, ¿no? En muchísimos casos. Justo, bien. ¿Cómo dirías que, totalmente. que han sido las emociones que te han acompañado en la recuperación hasta llegar al punto en el que estás ahora? Porque al principio me imagino que había mucho miedo, ¿no? Que es como la emoción de las más fuertes que hay, miedo, culpa. Sí, miedo es la que más. Miedo, mucha culpa, y de hecho se me entremezclaban mucho el miedo y la culpa. Supongo que como a todos, miedo pues a la incertidumbre, miedo a los cambios. Yo ya arrastraba todos esos miedos que tenía de niña y uno de ellos, algo que a mí me, me tocaba mucho ya desde antes, era eso del paso del tiempo. También, de hecho, uno de los brotes de caer en la depresión fue justo en ese punto en el que ya tienes que pasar de niña un poquito a ir creciendo, ese miedo a crecer, pues todo eso también estuvo ahí muy presente. Tenía algo que muchas veces no se entiende en un TCA, es que a veces puede haber miedo a engordar sin tener una distorsión de la imagen corporal. Y tienes miedo a engordar, pero no eres capaz de reconocer ni siquiera tú misma que tienes miedo a engordar. Simplemente, de hecho, a lo mejor yo cuando me veía al espejo, yo me veía muy, muy delgada. Me asustaba. De hecho, es que no me había mirado en toda esa cuesta abajo que yo fui, no me miraba al espejo. Cuando me miré por primera vez fue cuando me metieron en ese centro de tratamiento a la fuerza y ahí me vi en el espejo y dije, pues es verdad, se me ha ido de las manos. Recuerdo ese momento y fue un shock para mí el darme cuenta de que cuando dormía tenía las piernas llenas de moratones porque se me clavaban mis propios huesos. Eso yo no me había fijado. Y aún así, de querer recuperarme, de decir por activa y por pasiva que yo quería subir de peso, aún así
tienes ese miedo. Es como sentir que algo está mal, que lo estás haciendo mal. Y no porque, ya digo, no, es algo muy difícil de entender porque no es ni siquiera, como digo en mi caso, no había ni un culto al cuerpo, ni un nada. En mi familia había respeto y diversidad a todos los cuerpos, siempre y la sigue habiendo, y aún así seguía sin poder. Después, desde la culpa, me gusta que hayas dicho lo de la culpa porque también tenía miedos muy ligados a la culpa. Como me acuerdo que cuando me estaba recuperando, entre los alimentos que más miedo me daba volver a introducir eran los que antes más me gustaban. Y esto parece chocante, pero yo tenía miedo de comérmelos y no ser capaz de disfrutarlos como antes. Tenía un miedo muy grande, porque seguía viendo algo en mí que estaba mal, porque yo era consciente que estaba comiendo mecánicamente y que yo se me partía el alma cuando a mi madre se le partía el alma, porque se esforzaba en Al final, cocinar desde algo ese y a comer mí me daba igual. automático, ni Porque disfrutabas me, ni eras consciente muchas veces, ¿no? Del gusto de los alimentos. Uy, bien, bien. O sea, que ahí sí, tenemos, ¿no? El miedo, esa culpa, tenemos muy interrelacionados. Me imagino que también tristeza, ¿no? Que comentabas antes, depresión. Y según fue avanzando, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo dirías que han sido en los últimos años esas emociones? pues yo con el TCA estuve pues unos 6 años y al principio era el perfil que te comentaba. Me recuperé un poquito en torno a los 14, digamos que tuve un año de estabilidad, pero volví a caer. Uno, porque el tratamiento pues no fue, digamos, integral, simplemente me hicieron comer y me restabilizaron el peso. Y volví a caer precisamente porque esa recaída fue Cuando estuve enferma, se volcaron en mí, la relación con mis padres. Yo, esa niña que no hablaba nada, que no se abría con sus dificultades, cuando enfermé me abrí. Y entonces sentí como, pues ya estoy bien y ya me vuelven a soltar. Y entonces ahí ya fue como más, un poco intencionado. Desde el miedo Ahí ya también, fue un ¿no? poco más A ese intencionado. soltar. Entonces ahí ya fue todo. Ujú. Sí. Mm. O sea, mis miedos seguían ahí y si la primera vez, pues entre comillas, había funcionado, ¿por qué no iba a funcionar en la segunda? Entonces, todos los miedos seguían, pero a la vez, ahí ya sí que fue una batalla constante, porque si bien en la primera vez mis padres, una vez entré en el tratamiento, ya se volcaron mucho, la segunda vez era como, nos estás puteando. Entonces, pues ya no funcionaba tan bien y entonces ya era un tira y afloja y un a la vez querer, ya tenía 15, 16, incluso 17 años, a la vez quería también tomar el control de mi vida, pero lo estaba tomando para mal. Entonces ahí esos últimos años fue una batalla constante, un enfado con el mundo, conmigo y con todo. Entonces, sí, los últimos años y a la vez culpa. Culpa porque no quería hacer lo que estaba haciendo y hacer sufrir a todos, pero, Como una disonancia pero cognitiva tampoco podía enorme, ¿no? Por evitarlo. un lado, soy Entonces, incapaz de hacerlo de otra forma, ¿no? Es como necesito hacerlo así para sobrevivir y por otro lado me estoy dando cuenta, ¿no? De cómo está afectando a mi entorno y a mí misma y no quiero seguir por este camino, ¿no? Pero no sé hacerlo de otra forma. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar, justo, justo. Bien. Si tuvieras que definir o tuvieras que decidir uno de los recursos que más te ayudaron a recuperarte, Conchi, ¿qué dirías que ha sido? vale. Pues lo primero, lo que dije antes de hablar con mi familia, porque tuve que enfermar para abrirme y hablar, porque antes no lo había hecho. Y también muchísimo el escribir. Lo mío con escribir fue curioso, porque estaba en segundo de la ESO y estudiando esto en lengua castellana, lo de los poemas y todo, pues aparecieron en mi vida las metáforas, las poesías, y me di cuenta de que podía decir lo que yo quisiera decir escondido en una metáfora. Y que no iba a estar mal, porque el arte nunca está mal, y que a la vez era interpretable. Entonces yo podía ponerlo por ahí, yo sabía lo que quería estar diciendo,
pero el otro no tenía por qué saberlo. Y yo podía negar que estaba diciendo eso. Entonces, a mí me ayudó mucho escribir y también ya después de, ya cuando empecé la carrera de nutrición y todo, también las carreras de obstáculos me ayudaron mucho a ver la vida de otra forma, porque una dificultad con la que yo creía que iba a tener que estar lidiando constantemente era con mi personalidad. Yo creía que siendo perfeccionista como soy y siendo, pues en realidad me gusta esforzarme por las cosas, me gusta, entre comillas, tener cierta organización, el cambio me sigue asustando muchas veces. Yo creía que era algo con lo que iba a tener que vivir en una batalla constante y esforzándome por, entre comillas, gestionar. Y corriendo carreras de obstáculos me di cuenta de que en realidad la vida era como esas carreras de obstáculos. Yo nunca había corrido, no me gustaba correr y empecé a correrlas y me encantaban. Y luego pensándolo, es que la vida es como esas carreras, es ir corriendo, no correr por correr, sino correr con ganas de llegar a un obstáculo. Llegar a un obstáculo es el objetivo y no sabes qué obstáculo te vas a encontrar, pero vas con ilusión de a ver qué me encuentro. Cuando lo empiezas a ver allí al fondo, es como te viene todo el miedo, te vienen las dudas de seré capaz, lo conseguiré, no lo conseguiré. Cuando ya estás más cerca, entonces empiezas a pensar en el cómo lo voy a pasar. Y eso es emocionante en realidad. Te peleas contra él, te esfuerzas en pasarlo, a veces lo consigues, otras veces no y tienes que pedir ayuda. Mm, y cuando lo pasas, es como te sientes una satisfacción muy grande en ese momento, lo celebras, te alegras, ganas seguridad en ti misma, pero no paras de correr, porque tienes que seguir corriendo al siguiente obstáculo. Y va de ir de obstáculo en obstáculo y sobre todo vivirlos con ilusión, disfrutar de esa emoción de enfrentarlos. Me cambiaron mucho la Qué forma bueno. de Porque ver es la eso, vida al y de final pensar. podemos tener, ¿no? Como esa idea de la vida, no quiero que tenga obstáculos, no quiero que tenga cosas malas, quiero, ¿no? Buscar la felicidad en mi vida y la vida nos va a poner siempre trabas, ¿no? Yo pongo de ejemplo Sí, muchas sí. veces, ¿no? Tienes tus expectativas más o menos listas, llega 2020, el coronavirus y te cambia todo, ¿no? Entonces al final hay millones de cosas que no podemos controlar y que no vamos a controlar. Entonces ahí es cómo gestiono también, ¿no? Desde ahí. Qué bueno el aprendizaje, Conchi. Muchas gracias por compartirlo. Y te quería preguntar también, porque tu Instagram se llama Mi Dieta es Mía, ¿no? ¿Cómo surgió, ¿no? Todo este proyecto personal y profesional que has creado. Pues la cuenta surgió cuando estaba estudiando nutrición. Básicamente surgió con la idea de compartir. Estaba el auge de las redes sociales y yo siendo bastante creativa, pues me gustaba eso de crear. Al principio subía alguna reflexión de estas de que subes al principio con una foto y un pedazo de texto, subía recetas, subía cosas más así. Y el nombre de la cuenta básicamente viene de lo que te conté antes, de esa curiosidad de saber realmente qué había detrás de la alimentación. Porque a mí me habían pautado una determinada forma de tener que alimentarme y de hecho el nombre de mi dieta es mía viene de las múltiples discusiones con mi madre porque aquello, ya en esos últimos años en los que yo quería tomar el control, con mi madre siempre discutía porque si yo me tomaba una comida en la que a lo mejor pues no había muchas grasas. Por ejemplo, estaba mi madre con, es que a ti lo que te hacen falta son grasas. Si a lo mejor en esa comida lo que no había eran pues, muchos hidratos de carbono, entonces era eso. Siempre era lo que yo en ese momento determinado no estaba comiendo. Y entonces fue como, quiero que mi dieta sea mía y tengo, no sé cómo Como tiene que ser, no sé, apropiarte, necesito ¿no? De esa descubrir. Y recuperación entonces, también. Como, no quiero que sea sí, desde la enfermedad, pero sí desde mí misma, desde lo que quiero para mí, ¿no? Lo que comentábamos al principio, desde esa relación sana con la comida que has ido construyendo a lo largo de estos últimos años. y Y al final creo que refleja lo que también lo que conté, que para mí ahora es una buena relación con la comida, porque mi dieta es mía, la de mi cuerpo y la de mi mente. No es la que
socialmente, externamente o Totalmente, cualquier otra forma totalmente. me quieran poner. Si tuvieras ahora mismo a una persona delante pasando por un TCA o una relación disfuncional con la comida, ¿qué te gustaría decirle? Pues me gustaría decirle que pruebe a, a soltar el miedo, aunque sea una hora, aunque sea un día. A volver a cogerlo, siempre hay tiempo. Siempre, por duro que suene y por heavy que suene decirlo, eh, al sufrimiento se puede volver. Pero, y da miedo probar y soltarlo, pero también es cierto que yo recuerdo que en el momento en el que lo solté por primera vez fue poco después de entrar en ese centro de tratamiento, la primera semana, yo entraba ahí y me daban unos días y si la cosa no iba bien, me iba a un ingreso, moverme de ciudad. Y en ese momento en el que toqué fondo dije, vale, me rindo, suelto y dejo que me arrastréis unos días, porque venía un festivo y fue en plan, vale, voy a soltar estos días, me voy a dejar llevar un poquito lo que pueda estos días y, y a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que seguí esforzándome en el tratamiento y que no ingresé. Entonces, eh, tratar de dar ese paso, el tiempo que sea, pero probar a soltar y también pedir ayuda, porque da mucho miedo, es otra cosa que da mucho miedo pedir ayuda, pero con el miedo lo que pasa es que para ser valiente hay que tener miedo. Entonces, cuando tú pides ayuda, no te Así estás es. mostrando débil, estás siendo Vale muy la pena valiente. soltar ese miedo. Mm. Qué bueno, Conchi, mil Sí, sí, gracias por compartirte, porque ya lo has hecho muchas veces, ¿no? También en tu Instagram has hablado de estos temas, has hecho algún vídeo súper interesantes y que mucha gente, ¿no? necesita ver, pero el abrirte, ¿no? De esta forma, aquí yo creo que jo, te lo valoro muchísimo, te doy muchísimo las gracias y espero que las personas que nos hayan escuchado o que nos vayan a escuchar estos días, que les pueda servir también todos esos aprendizajes que has ido comentando. Vale, me gustó mucho, como te dije por privado, la iniciativa, porque es que hablar con una buena relación con la comida es que realmente es la de cada uno. Entonces, ¿qué mejor forma de tratar de divulgar sobre ella que contar diferentes historias y que cada uno pueda pensar totalmente. para sí mismo Y cuál es de mi momento las historia? que llevamos, las tres son completamente diferentes, que me parece súper nutritivo Sí, totalmente porque diferente. cualquier persona puede escucharla y encontrar algo en lo que identificarse o nada, o encontrar en el siguiente, ¿no? Es como súper potente, súper potente. Bien, recuerda dónde trabajas, Conchi. Sí, Así sí. la gente que te vea por aquí se pueda poner en Vale. contacto. Pueden encontrarme online y en Coruña también estoy colaborando en dos centros que puedo pasar consulta por allí presencial. Uno se llama 360 y otro es Rudeiros, que es de fisioterapia. Uno es así de entrenamiento en grupo, súper divertido, y el otro es así de fisioterapia, allí paso Qué también guay, presencial y si genial, no, pues genial. también online. Espero que muchas personas te tengan en cuenta porque al final no es necesario pasar por un TCA para poder trabajarlos, pero está claro que la empatía, la sensibilidad y el conocimiento ayuda, ¿no? en estos casos. Entonces, al final también para muchas personas seguro que lo agradecen. Así que nada, mil gracias, Conchi. Antes de terminar, recordar eso, que tenemos el entrenamiento Da tú mismo en tu relación con la comida a partir del lunes, que ya en el grupo se han estado incorporando las primeras mujeres que han cualificado para unirse y que espero que estos directos puedan serviros para pues, hacer ese clic, entender cómo está siendo esa relación con la comida si necesitáis daros cuenta, tomar conciencia y que poco a poco también podamos irla mejorando. Así que nada, Conchi, mil gracias por este ratito, mil gracias por compartirte, como te decía, y estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.